Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo, y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestra escuela dominical. Continuamos estudiando la Confesión de Fe en su capítulo 26, que trata de la Iglesia. El párrafo que nos corresponde estudiar en esta mañana es el párrafo número 10. Pero antes de comenzar, por favor acompáñenme a orar para que el Señor bendiga esta enseñanza. Santo Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos encontramos juntos por este medio estudiando más acerca de la constitución de tu iglesia, estudiando más acerca de los deberes que tú has establecido en tu iglesia. Señor, el día de hoy nos compete profundizar más en este aspecto. Te queremos pedir que tú ayudes tanto a tu pueblo como a tus ministros a poder comprender cuáles son los deberes que tú has instituido para cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a no tomar esto como una palabra dura, sino a tomarlo como que es palabra tuya, porque así lo es, Señor. Lo que vamos a ver el día de hoy es lo que tú has ordenado a tu iglesia. Es algo que tú has establecido para todo tu pueblo. Señor, ayúdanos por favor durante esta mañana. También ayúdanos, Señor, porque a la verdad hay situaciones difíciles por las cuales está pasando tu iglesia. Hay situaciones que a la verdad impiden, como en este momento el coronavirus, a cumplir con los deberes que tienen cada uno de ellos. Sin embargo, Señor, te agradecemos porque tú durante este tiempo permaneces fiel y sigues proveyendo a tus miembros, sigues proveyendo a tu pueblo, sigues sustentando a tus ministros. Gracias, Señor, porque tú obras más allá de nuestra comprensión. Ahora, Padre, encomendamos esta enseñanza en tus manos, pidiéndote tu bendición durante el transcurso de ella. Dame a mí sabiduría para poder instruir a tu pueblo y da a tu pueblo corazones atentos para que puedan atender a tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Pasemos ahora a dar lectura al párrafo que nos corresponde estudiar en esta mañana. Dice así: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuentas a Él. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en las actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y es mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Desarrollaremos nuestro párrafo por medio del siguiente bosquejo. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es La restauración de los deberes en la Iglesia de Cristo. Nuestro primer punto es la responsabilidad de los ministros. En segundo lugar, la responsabilidad de los miembros de la Iglesia. Y en tercer lugar, finalizaremos con una aplicación. La enseñanza que quiero en nuestras mentes en esta mañana es que las responsabilidades tanto de los creyentes como de los ministros han sido establecidas por el Señor. Hagamos una breve introducción antes de que comencemos con nuestra enseñanza. Todos los párrafos que hemos desarrollado durante nuestras enseñanzas de la confesión de fe a través del capítulo 26 han estado lidiando con distintos problemas que habían surgido en la iglesia por alrededor de 15 siglos. Algunas personas piensan que la historia no es útil y que lo que importa es el presente. Dicen, ¿para qué me sirve a mí saber del pasado si lo que necesito resolver es un problema moderno? Este pensamiento es con frecuencia erróneo, puesto que si en las guerras no se contemplaran las derrotas y victorias del pasado, los que combaten estarían cayendo una y otra vez bajo los mismos trucos y artimañas de sus adversarios. Y nosotros, como iglesia, tenemos un adversario que se entretiene y se burla de los santos viendo cómo ellos caen
una y otra vez en su engaño. El diablo toma una mentira del pasado, la adorna, la reviste con un toque de modernidad y de elocuencia y mercadea con sus mentiras entre los que ignoran que esas farsas han sido combatidas en el pasado. Si la Iglesia durante esos años hubiera considerado la historia del pueblo de Israel, no habrían cometido el mismo pecado que la nación de Israel, es decir, dar la espalda al Señor como ellos lo hicieron. Y si hubieran puesto cuidadosa atención al testimonio bíblico, habrían entendido que las prácticas de sus sistemas estaban alejadas y eran contrarias al tiempo de la revelación escritural. Bueno, una de las características de los teólogos de la Reforma es que ellos no ignoraron la historia y por otro lado no la exaltaron al punto que lo hizo la Iglesia romana. Es decir, poner la tradición sobre la autoridad de la Escritura. Por el contrario, los teólogos de la Reforma buscaron hacer una reestructuración en el orden de la Iglesia. Pero podrán preguntarse ustedes, ¿de dónde surgía este orden? Lo hemos enfatizado en todas nuestras clases. Lo característico de este orden es que no surgía del intelecto humano, sino de la mente de Dios, de su voluntad revelada en su santa palabra. La Reforma buscó volverse a los principios, al modelo apostólico, al orden establecido por el Señor Jesucristo, donde el predicador es un mensajero que habla de parte de Dios, un mensajero que declara la palabra. Es interesante que los apóstoles y el Señor Jesús citaron alrededor de 1000 veces el Antiguo Testamento, mostrando así la importancia y el cumplimiento de la palabra y las promesas de Dios en Jesucristo. Y pareciere que la iglesia de aquel momento no había colocado suficiente atención entre el cumplimiento y la abolición, entre la terminación y la continuidad, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Iglesia de la Reforma, al igual que nosotros, sabemos que el punto de unión entre lo antiguo y lo nuevo se encuentra en una persona, que el sentido de la Iglesia es más que una simple asamblea, es más que una tribu que ofrece sacrificios a un Dios, o que un grupo social, o que una ideología. La Iglesia es más que eso, y se distingue de cada una de estas definiciones en el sentido de que lo que le da sentido a la Iglesia es el Señor Jesucristo. Y sabemos que el lugar donde su gloria nos es revelada es en la bendita palabra exhalada de la boca de Dios, las sagradas escrituras. Por eso las sagradas escrituras fueron colocadas como la fuente de sabiduría de donde emana el dogma, el conocimiento de la voluntad de Dios. Y la tradición fue colocada bajo la palabra, de tal manera que lo que la tradición decía y era conforme a la palabra y para edificación de la iglesia era tomado, y lo que era contrario a la palabra fue rechazado. La enseñanza de los reformadores fue la enseñanza de los apóstoles. Buscar a Cristo en su palabra. Si nosotros planteáramos cuál era la razón por la que la iglesia se encontraba sumergida en una serie de errores doctrinales, de misticismo y de superstición, la razón era que se habían apartado de Cristo. Y mis hermanos, apartados de Cristo, la iglesia está muerta, no tiene vida. Es como dice Mateo 5:13, como la sal insípida que ya no sirve más para nada. Cuando la historia es interpretada con la guía de la palabra de Dios, la historia tiene sentido, porque esta historia no trata del hombre, esta historia trata del Señor Jesucristo. La historia de este mundo trata sobre un hombre que dio su vida para salvar a los pecadores. Y lo que hizo la Reforma en su periodo de historia fue recordarnos eso. La iglesia apartada de Cristo está muerta y no es iglesia. Esto está de acuerdo con Juan 15:5 y con el libro de Apocalipsis en su mensaje a las 7 iglesias. Ahora bien, habiendo establecido que la iglesia es de Cristo,
tenemos que ver en este capítulo otro distintivo de la iglesia del Señor Jesús, en contraste con el modelo de la iglesia del siglo XV. El capítulo que hemos estado estudiando ha ido avanzando, tratando con cada aspecto de la tradición romana en forma particular y mostrando cuán contrario es dicho modelo al modelo bíblico. Hemos visto desde la correcta definición del término católico, cuyo significado es universal, así como el significado de lo que es un santo. También hemos visto quién es la verdadera cabeza de la iglesia, la cual es Cristo, y cuál es la verdadera autoridad de la iglesia. También hemos hablado de la definición bíblica de lo que es la iglesia. La clase anterior vimos que el Señor Jesús, quien es la cabeza y máxima autoridad de la iglesia, ha establecido ministros para que la pastoreen, cuiden y ministren a su rebaño. El capítulo de hoy contempla la imagen de una iglesia que ha sido estructurada con cada párrafo conforme hemos ido avanzando en el estudio. El siguiente paso en la edificación de la iglesia bíblica es la columna del modelo de la iglesia bíblica. El material que contiene nuestro párrafo expresa la idea de los deberes delegados por el Señor a su iglesia. Y esto es lo que veremos en esta mañana. Comencemos con nuestro primer punto. Dice el párrafo en su parte A: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuentas a Él. En esta parte podemos ver que el párrafo trata de manera clara con la responsabilidad de los ministros. El primer renglón nos explica cuál es la función primordial de los ministros. La iglesia del siglo XV había hecho que el servicio de adoración se transformara en una especie de ceremonia con diversas prácticas que parecían extravagantes, desde las extrañas vestimentas de los ministros hasta las frases recitadas en latín que la gente común no podía entender, formaban parte del servicio ofertado por la iglesia todos los domingos. La responsabilidad de los ministros era tan solo memorizar cada uno de los pasos que conformaban la misa, aprender qué palabras decir y en qué momento decirlas. Todo el sistema que se había establecido en la iglesia era completamente antibíblico. Era una imitación del sacerdocio levítico, pero con una función distinta, ya que el sacerdocio levítico y sus ordenanzas eran una sombra que apuntaba a una realidad mayor, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en tanto que el sacerdocio romano hacía lo contrario, era una sombra que buscaba tapar, ocultar el sol, es decir, ese gran acontecimiento donde el oficio de sacerdote era verdaderamente cumplido en Cristo, nuestro representante e intercesor delante de Dios. El conflicto que presenta este párrafo de la confesión de fe con las prácticas de la iglesia de aquel tiempo es en cuanto a la función y responsabilidad de los ministros. Roma llamó a los ministros sacerdotes. La idea de sacerdote, de acuerdo con las escrituras, encierra la imagen de uno que representa al pueblo delante de Dios, uno que intercede por el pueblo ante Dios, uno constituido a favor de los hombres, uno que presenta ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Esto de acuerdo con Hebreos 5.1. Sin embargo, el mismo libro de Hebreos nos recuerda que el sacerdocio levítico fue cambiado por un mejor sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, un sacerdocio santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos, lo que nos lleva a la conclusión de que el sistema sacerdotal de la Iglesia romana no es bíblico, puesto que busca reanimar aquello que ya ha sido abolido. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no hay nada más que se pueda ofrecer a Dios para el perdón de los pecados. Es sumamente lamentable ver cómo los ministros romanos piden a sus confesantes hacer toda clase de actos
para conseguir el perdón de Dios, como orar 20 Aves Marías, hacer ayunos y mandas bajo el engaño de que esos actos traerán consigo el perdón por el pecado. Este sacrificio ofrecido es un sacrificio humano, es en términos humanos, es en posibilidades humanas y es obrado por la fuerza humana. Pero esta clase de sacrificios, según son llamados, no son demandados por Dios. Para que el hombre sea perdonado, debe ser representado por un mediador, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Para que el pecado sea perdonado, debe ser ofrecida una ofrenda, santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores y más sublime que los cielos. Y esto no puede provenir de un nuevo sacerdocio ni tampoco del esfuerzo humano. Estas cualidades son sólo cumplidas en una persona, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote cuyo sacerdocio no puede ser abolido ni reemplazado. El mensaje, tanto de las Escrituras como de la confesión, es que existe solamente un sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Ahora, ustedes podrán preguntarse, ¿por qué pues llaman las Escrituras a los creyentes sacerdotes? Bueno, en primer lugar, debemos tener en mente que las Escrituras no hacen esto con el ánimo de incitarnos a restablecer el sacerdocio levítico, sino más bien para mostrarnos que gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a la gloriosa santidad, a la comunión con Dios y hemos sido partícipes de las cosas santas. Nosotros tenemos acceso ya no más a las sombras, sino a lo real, a lo perfecto. Tenemos acceso y somos en un sentido ministros de los tesoros celestiales. Además, debemos recordar que no se dice que somos solo sacerdotes, sino también reyes. ¿Debemos por eso reavivar la monarquía? Claro que no, porque las escrituras claramente se están refiriendo a una realidad espiritual que supera la comprensión. Se está refiriendo a las bendiciones celestiales adquiridas por Cristo para su iglesia. Entonces, si el ministro no es un sacerdote conforme a la idea romana, ¿cuál es pues la responsabilidad del ministro? Dice nuestro párrafo que la obra de los pastores es atender constantemente al servicio de Cristo. De acuerdo con Hechos 6:4, la tarea del ministro es suministrar la palabra al pueblo de Dios. ¡Qué gran responsabilidad es esta! Hermanos, no sé si ustedes tienen en mente que cuando un ministro enseña, no se le está pidiendo que haga un mensaje motivacional, no se le está pidiendo que pase al frente a contar un chiste, no se le está pidiendo que busque llamar la atención de la gente y tener un gran público, o que pase a decir cosas interesantes que ganen su atención. Al ministro se le está llamando con un llamamiento santo de parte de Dios y se le está delegando una tarea especial, declarar el mensaje de Dios a su pueblo, predicar la palabra con el deseo, ánimo e intención de que dicha palabra fructifique en la vida de los creyentes y no con otra clase de interés. Predicar un mensaje que no es un mensaje cualquiera, es un mensaje cuyas implicaciones son eternas. En los labios de los ministros se presenta tanto la vida como la muerte. El ministro es llamado a predicar el Evangelio, el mensaje de Cristo, que Cristo vino a morir por los pecadores y a salvar a todos los hombres que crean en su nombre, pero también para advertir de la horrenda condenación que espera a todos los que no crean y se arrepientan de sus pecados. El ministro es llamado a predicar este mensaje y a hacerlo de una manera entendible y sin adulterar la palabra, o tratar de suavizar el mensaje cambiando así su contenido. Además de predicar la palabra, el llamado ministerial tiene un ejemplo a imitar, y el cual solo puede ser imitado
con la ayuda del Espíritu Santo. El ministro es llamado a imitar al pastor de pastores, al Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor a Juan 21, 15 al 17. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Cuando el Señor confronta al apóstol Pedro con la pregunta ¿me amas?, le está delegando a su vez una tarea: el apacentar y pastorear a su pueblo. Sin embargo, lo que el Señor pide a Pedro no es desconocido para Pedro, ya que el Señor había mostrado a Pedro en el capítulo 10, versículo 11, quién es el buen pastor y cuál era la tarea del pastor. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro es en qué manera le debe de seguir Pedro a él. Está llamando a Pedro a dar su vida por las ovejas de Cristo, a imitar su ejemplo, a pastorear a su pueblo. Un pasaje que muestra más claramente esto es Primera de Corintios 11:1, donde el apóstol Pablo llama a los corintios a imitarlo a él, así como él imita a Cristo. Cuando vemos el ejemplo de Pablo imitando a Cristo, podemos ver la obra del amor del Espíritu Santo en él. Ese amor tan sincero por la iglesia, esa preocupación y ese cuidado por el rebaño, para que ninguno de ellos se pierda, esa constante oración por el crecimiento de los santos. Esto lo podemos ver en Romanos 1:9 y Efesios 1:16. Ese constante celo misionero y esa sobriedad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. El llamado del ministro es a imitar a Cristo y dar la vida por las ovejas del Señor. Los que predican a Cristo, a medida que van enseñando su palabra, no pueden seguir siendo los mismos. La palabra va dominando sus vidas, a manera de que ellos cada vez más se van pareciendo a su Señor. Se podría decir, no que ellos son hábiles maestros de la palabra, sino más bien que la palabra gobierna sus vidas. Concluyendo este primer punto, la responsabilidad del ministro es velar por el pueblo de Dios como aquellos que han de dar cuentas a él. Esta es la responsabilidad que el Señor Jesús ha establecido a sus ministros. Ahora pasemos a nuestro segundo punto. Dice el párrafo: es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Por lo cual, este párrafo trata con nuestro segundo punto, la responsabilidad de los miembros de la iglesia. En este respecto, podemos considerar los excesos de Roma. La iglesia romana poseía grandes riquezas, incluso algunas de sus catedrales en su interior estaban recubiertas por oro y pinturas costosas. Sin embargo, lo que la confesión enseña aquí no es que los ministros busquen enriquecerse, ni tampoco que los creyentes entreguen todas sus posesiones ciegamente a la iglesia. Lo que la confesión menciona aquí solo está en concordancia con lo que demanda la ley natural y con lo que requiere el Señor Jesús de su pueblo. La confesión está enseñando lo que dice Primera de Corintios 9:14. Es decir, que aquellos que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio.
El Espíritu Santo en este pasaje está siendo muy claro con la responsabilidad que tiene la iglesia de sustentar a sus ministros. Hay dos cosas que son lamentables en este respecto. Por un lado, están los falsos ministros que comercializan con la palabra. Aquellos ministros que enseñan herejías como que Dios bendice al que arroja la moneda más grande. Es sumamente lamentable que un ministro esté sirviendo en el ministerio en busca de las riquezas. Es algo sumamente lamentable, antibíblico y diabólico. El amar más a las riquezas y los bienes que al Señor Jesús es seguir el ejemplo de Judas. Seguir a Jesús por lo que Él ofrece y no por quien Él es. El Señor nos libre de tan grande mal. La oración del ministro debe ser como las palabras de Agur en Proverbios 38. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. El segundo hecho lamentable es que por otro lado está la iglesia que es negligente en proveer para sus pastores. Esas iglesias donde los miembros ponen mil excusas para no ofrendar dinero para el sustento de sus pastores, para el mantenimiento de la iglesia y para los servicios de la iglesia. Esas iglesias donde las personas hacen filas cuando van a regalar algo, pero que se apartan cuando se trata de dar algo. Es sumamente vergonzoso para la iglesia no sustentar a los ministros que llevan a cabo fielmente su trabajo, no darse cuenta del trabajo tan demandante que es el ejercer el ministerio con fidelidad. Un pastor me mencionaba en una ocasión que muchas personas imaginaban el ministerio como la ciudadanía americana. Esto comparando así los beneficios y oportunidades que brinda dicho documento. Y lamento que muchas personas piensen así del ministerio, porque la tarea de los ministros, desde los ojos de Dios, quien hace el llamado del ministro, no es así. La tarea ministerial es sumamente demandante. No quiero que ustedes tomen esto como para que tengan conmiseración de los ministros, pero tienen idea de lo que es estudiar un pasaje, el pasar horas estudiando el contexto del libro, estudiando la historia, estudiando el lenguaje del texto, viendo su relación con el resto de la escritura y cómo ha sido interpretado en la historia de la iglesia, el pelear por entender qué es lo que quiere Dios enseñar a su iglesia por medio de este pasaje, esto es una tarea que toma días. Aparte de esto, sume las consejerías, las reuniones y las constantes oraciones por el rebaño de Dios. Muchos pastores han descuidado sus hogares por servir en el ministerio. La tarea del pastor es sumamente demandante. Yo como estudiante de seminario me he dado cuenta que es más demandante preparar una enseñanza que realizar una de las actividades que realizaba anteriormente como pintura y cocina. El cansancio es tal que en ocasiones es difícil pensar. Es tal que hay un agotamiento físico que rebasa el cansancio por actividad física. Y a esto súmele usted que muchos pastores tienen que trabajar en una actividad secular porque la congregación no cumple con la responsabilidad que le ha sido establecida por el Señor, la responsabilidad de proveer para los ministros. Esta responsabilidad no es un hecho que está aislado en Primera de Corintios 9:14, puesto que también se encuentra en Primera de Timoteo 5:17-18 y Gálatas 6:6-7. Leamos Primera de Timoteo 5:17-18. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Notemos que el apóstol Pablo en este texto está haciendo alusión a la palabra de Dios para explicar la responsabilidad de los miembros de la iglesia de contribuir para el sustento de los que predican fielmente la palabra y gobiernan bien a la iglesia. La responsabilidad delegada por el Señor a su iglesia
es la de proveer para el sustento de los ministros. Y la confesión nos explica en qué manera debe ser hecho esto. En primer lugar, nos dice que debe ser según las posibilidades de los miembros. En segundo lugar, nos dice que debe ser una provisión adecuada. ¿Adecuada para qué? Para que no tengan que enredarse en las actividades seculares y puedan practicar la hospitalidad. Hermanos, una iglesia bien establecida es una iglesia donde los dones del Señor son evidentes en distintas áreas. Muchas personas hablan de un don y de otro, y muchos buscan los dones milagrosos, pero hay un don que ha sido perdido en la iglesia, o al menos es muy difícil encontrarlo. Es el don de dar, el don de ser una bendición para los demás. Hermanos, nosotros deberíamos estar orando por este don, el don de bendecir a otros y ser instrumentos de la gracia de Dios en la vida de los demás. Qué gran don es este y cómo contribuye para el correcto funcionamiento de la iglesia. ¿Y qué podemos decir de los demás dones como la administración y el servicio? Todos estos dones en una iglesia contribuyen para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, para la formación de un grupo delegado para la distribución de las finanzas de la iglesia, donde aquel grupo se encarga de distribuir dichas finanzas y se contempla un salario que cumple con las características de ser una provisión adecuada para el ministro y que le permita practicar la hospitalidad hacia los demás, así como se ha mencionado. Ahora notemos que esto que decimos posee una doble requisición, puesto que nuestro texto nos dice que esto es lo que requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Lo que la confesión nos explica aquí es que una de las responsabilidades que ha delegado el Señor a sus miembros es que sustenten a sus ministros, para que ellos así puedan servirle con entereza a Él, ministrándolos a ustedes. El deber delegado por el Señor Jesús a los miembros de la iglesia es que provean para sus ministros, así como ellos proveen para el cuidado de sus almas. Ya hemos visto la doble responsabilidad que el Señor ha delegado a su iglesia. La primera compete a los ministros y la segunda al cuerpo de creyentes. Ahora pasemos a nuestra aplicación. En primer lugar, esta aplicación es para los miembros de la iglesia. Hermanos, hemos dicho que el ministro no debe trabajar por un sueldo como un trabajador normal. Su paga viene de Dios, pero el ministro sí necesita un sueldo. Y no solo lo necesita, los ministros que preparan sus enseñanzas fielmente merecen un salario, por lo cual los miembros de la iglesia deben contribuir para que sus ministros puedan tener un sueldo adecuado. Mis hermanos, en este respecto pido que cada uno de ustedes que me oye sea consciente y con sinceridad medite en sus corazones cómo puede aportar para esta causa en cada una de sus iglesias en particular. Hermanos, tengan en mente que esta es una responsabilidad establecida por el Señor a los miembros de la iglesia. Desde hoy, propóngase, medite y ore al Señor cuánto puede dar para el sustento del ministro conforme a sus posibilidades y aporte para ello. La segunda aplicación va dirigida a los ministros. El trabajo en el ministerio puede ser considerado a la verdad como un trabajo. Sin embargo, no es un trabajo cualquiera. No es un trabajo cualquiera porque nuestro jefe no es un hombre cualquiera, sino el santo Dios. No es un trabajo cualquiera porque las pérdidas y las ganancias son en base a grandes costos. Y no es un trabajo cualquiera porque los privilegios y las recompensas son grandiosas. El mensaje para los ministros es a esforzarse por apacentar la grey de Dios. Como dice Primera de Pedro 5, 2, 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El ministro debe de tener en mente que su jefe, ejemplo y amo es Dios, y que aunque al momento sufra necesidad y escasez, su paga vendrá desde los cielos cuando el Señor se manifieste en su gloria. Él entregará a sus ministros que pastoreen fielmente la corona de gloria incorruptible. El solo pensar en esto debe hacer que nuestros corazones cobren aliento y se esmeren más arduamente en la tarea que el Señor nos ha encomendado y llevarla fielmente, orando por el rebaño del Señor, velando por su correcto caminar y su crecimiento, y alimentándolos con la palabra sanamente predicada. Oremos, por favor. Padre Santo, te queremos agradecer por esta enseñanza. Señor, que tú nos has hablado a tu iglesia, nos has mostrado que esto que dice la confesión es bíblico, que está presentado en tu palabra, Señor. Nos has mostrado que tú has delegado deberes tanto a tus ministros como a tu iglesia. Y Señor, te queremos pedir perdón por no cumplirlos fielmente. Te pedimos perdón porque te hemos fallado, Señor. Sin embargo, no nos quedamos solamente sumergidos ahí, sino que además, Señor, te queremos pedir que por favor nos ayudes. Ayúdanos a poder cumplir con las funciones de una manera que te honre, de una manera que te glorifique. Te pido por mis hermanos, te pido por tu iglesia, te pido por los ministros. Te pido que los ministros los ayudes a poder realizar su labor de una manera que te honre a ti, de una manera fiel. Ayúdalos, por favor, Padre, a esmerarse en su tarea, a esmerarse en la tarea que tú has encomendado. Señor, te quiero pedir también por tu pueblo. También ayuda a tu pueblo, Señor, proveyéndole y dándole, Señor, el sustento diario y también así un corazón dadivoso que, Señor, tenga en consideración la responsabilidad que tú les has delegado y puedan contribuir así para el sustento de tus ministros, para el avance de tu reino, para la obra evangelística, para el sustento de tu iglesia. Te damos gracias por esto, Señor. Te queremos pedir que también este mensaje no sea utilizado para promover pecados como los intereses en las riquezas o como la apatía de no proveer para los ministros, porque eso no ha sido lo que hemos querido enseñar el día de hoy. Lo que hemos querido enseñar el día de hoy es lo que tú nos dices en tu palabra, que tú has delegado responsabilidades a tus ministros y que tú has delegado responsabilidades a los miembros de tu iglesia. Ayúdanos, por favor, Señor. Te damos gracias por esto y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestro estudio de esta mañana. Espero poderlos ver pronto y los animo a invitar a sus familiares y amigos a que puedan escuchar ellos la palabra de Dios. Si ustedes tienen alguna pregunta, desean saber más sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su santa palabra, sobre la fe, sobre el arrepentimiento o sobre la confesión de fe de 1689, sobre la iglesia, o tiene algún motivo de oración, puede llamar al pastor Nelson o consultar con nosotros y con gusto los atenderemos. Que el Señor los bendiga.